Para personas inquietas, Capital Radio. Cinco minutos pasan de las 11 de la mañana en sintonía en directo a través de las frecuencias de Capital Radio, en la 10 Radio. Bueno, y en este punto vamos a poner la atención en nuestra mente, en cómo pensamos, lo que pensamos y por qué lo pensamos y de qué manera influye en nuestro día a día esos pensamientos. Pensamientos muy concretos, que no se nos escape hoy el día que 14 de febrero. Día del Corte Inglés, claro, del Corte Inglés, de todas las tiendas que venden los corazoncitos, las cartas, los pasteles, toda esa historia, pero bueno, al que lo lleva de verdad, que lo siente, pues el Día de los Enamorados, San Valentín. Y vamos a hablar de todo esto, lo hacemos con nuestra psicóloga Marisol Bardón. Buenos días. Buenos días, Tere. ¿Cómo te encuentras, Marisol? Muy bien. Estupendamente. Sí. Mira, los carnavales. Pues los carnavales, pues no te puedo responder porque no he ido. No ha salido un carnaval. No he salido un carnaval. No. ¿Por qué no quiere? Retirada. ¿O porque... No, decisión propia. Sí. Fue decisión propia. Necesitaba descansar, parar un poco y aprovechando que, claro, en carnaval pues también la consulta un poco baja porque el lunes de carnaval nada, ¿no? Ayer festivo. Hoy también es un día después de un festivo, el de entierro de la sardina. Bueno, son unos días donde baja un poquito la actividad y entonces lo valoré y tomé la decisión del descanso. Digo, mira, creo que puede ser unos días de descanso, contacto con la naturaleza, ¿no? Alguna lectura pendiente. También un momento para ti. Debemos para bajar las revoluciones. Uh-huh. Y además en carnavales yo he estado muy presente muchos años. No me van a echar de menos porque un día no vaya. Eso también es importante. Que tampoco nos lo debemos de poner como obligación. Es carnaval, hay que ir de carnaval, hay que disfrazarse aunque la mente va por otro lado. Y también hay porque también tenemos esa necesidad a todo hoy, de tengo que estar presente. De importancia de la identificación de los grupos a los que formo parte. Y a veces tenemos que poner atención y darnos respuestas a las necesidades que tenemos. Y si hay una necesidad de descanso, de parar, el darnos una medida de autocuidado del bueno. Uh-huh. ¿No? Lo otro sería el autocuidado hacia afuera, proyección externa. ¿Por qué caemos en eso? Porque yo, en realidad, en muchas ocasiones, ahora me reconozco que he hablado y la necesidad de estar, ¿no? Es que si no estás, es que si no te ven, es que si no... Cuando en realidad tu deseo va por otro lado. Mira, hay varios aspectos. Por un lado, somos seres sociales y relacionales y es muy importante para la calidad de nuestra salud mental y emocional las relaciones que tenemos, ¿vale? Pero por otro lado, también es verdad que hay una necesidad a estar presente, a agradar, a formar parte, ¿no? A ser queridos o queridas, a esa parte de identificación del grupo en los que formamos. Y ahí hay unas líneas muy finas entre tengo que ir a todo o no. Y esto pasa mucho, sobre todo, cuando empezamos a socializar, cuando ya empezamos a tener más autonomía en los espacios públicos, cuando empezamos a salir con nuestro grupo de iguales, no es tanta desde la hipervigilancia de los padres, y esa necesidad de tengo que formar parte de todo lo que suceda, ¿no? De ahí también, por ejemplo, en estos carnavales, los jóvenes adultos, como digo yo, los adolescentes, son edades de tengo que ir a todo, pero ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo me voy a perder esto? Y además, ¿cómo me voy a quedar en casa viendo todas las historias de Instagram, de todo lo que están haciendo y yo no estoy? Hay una identificación en exceso de los grupos de los que formo parte, ¿no? Y ahí también, poco a poco, también tenemos que ir aprendiendo que el hecho de no estar no significa que no forme parte de mi grupo de referencia. Que ahí también a veces tenemos que dar respuesta a necesidades que podemos tener. Pues oye, pues si me encuentro mal o tengo fiebre o me está empezando un catarro, pues que no vaya un día, no va a suceder nada. Esto con el paso del tiempo y la experiencia de vida, las personas más adultas empezamos a integrarlo. Pero sí es verdad que hay etapas donde lo que prima es el estar presente y no perderme absolutamente nada. Y ahí también es un poco el trabajo, pues sobre todo en la familia, pues todas las personas que tengamos más contactos pues con esas edades, pues si van a terapia los profesionales de la psicología, colegios, profesores, etcétera, ¿no? Familia. La verdad es que eso podría explicar que
la presencia de tantos jóvenes en carnavales que uno mira y dice, madre, si parece un palo, ¿no? Está aquí como obligado, que Hombre, a mí está lo que... integrado, pero a la vez está en una actitud de estoy, pero no quiero estar, ¿no? Y tiro de la botella y de lo que trajimos a ver si me animo. A mí en realidad la preocupación que estos días he estado un poco pendiente de noticias, ¿no? El porcentaje de registros eso no me sale la palabra ahora, los puntos de Cruz Roja, las atenciones. De las atenciones por comas etílicos, abuso de alcohol, en una situación de hasta incluso de pérdida de consciente o la persona tener dificultades, ¿no? Entonces al final ahí también nos damos cuenta el uso que estamos haciendo de ciertas sustancias en exceso como condicionante para poderme divertir. Es decir, ya no es tanto que yo salga a divertirme, a bailar, a disfrutar o a hacer uso de la noche de carnaval, desde hacer uso del disfraz, un poco teatralizarlo, ¿no? Formar parte de esa parte más de teatro, sino el uso desmedido de ciertos consumos, que es al final donde se aterriza lo que es el disfrute y el placer. Y fíjate que eso es una manera de desconectarme. Yo al final el uso de consumo lo que hago es desconectarme del momento en el que estoy. No hay un disfrute y al día siguiente tampoco hay un disfrute porque estamos hechos polvo, ¿no? Entonces al final es como una especie de un uso irresponsable en determinadas horas y luego un uso de tiempo desde la pérdida. Y ahí es donde estamos un poco transformando todo lo que tiene que ver el disfrute y el placer. Y luego también otro dato era las visitas a los puntos violetas que también había puesto el ayuntamiento, ¿no? De cómo se ha normalizado o no se ha entendido lo que son ciertos abusos. No, yo creo que ahí sí tiene que haber, sobre todo, muchísima psicoeducación, porque la base para poder modificar ciertas conductas es entender los conceptos. Y darle al concepto el lugar que le corresponde. Y el nombre. Exacto. Y a veces le cambiamos el nombre para edulcorarlo, ¿no? Entonces tenemos que tener claro qué es violencia, qué es agresividad, qué es abuso, y tenerlo y nombrarlo. Y ahí los grupos de iguales son muy importantes. Las personas con las que estés, que son apoyo, son espacios seguros para ti. Entonces al final, mucha psicoeducación, Tere. Ayer me llamaba la atención, dos cosas. La primera, leía el titular del periódico, 129 personas asistidas en los puntos de emergencia del carnaval y una persona en un punto violeta por una posible violencia sexual. Y lo que me llamaba la atención de decir, entre tantos miles de personas, no me creo que solo sea una. Será una que incluso fue derivada al hospital. Pero me preocupó que después en Twitter o en X o como quieran llamarlo, se criticaba que se hubiese publicado eso, porque eso no le hacía ningún favor al carnaval publicar las denuncias por violencia de género. ¿De qué hablamos? Hombre, lo que no nos hace ningún favor a las mujeres es tener que ser objeto de violencia continuamente. Eso es lo que no hace ninguna gracia, ¿no? Y seguramente si entendiéramos lo que es abuso y lo que es violencia, te puedo asegurar que habrían pasado más de una mujer por ese punto, ¿eh? Ojo. Por eso me extrañó solo. O sea, eso, porque al final el cómo estamos normalizando, ¿no? Y cómo estamos haciendo uso de los conceptos, cómo estamos hablando de lo que son las libertades, ¿no? El que es ser libre. Hay tanta confusión que al final estamos normalizando muchas violencias que están explícitas e implícitas. Y sobre todo cuando hay un consumo de alcohol o de ciertas drogas, como puede ser la noche, como puede ser en espacios de fiesta de mucho consumo, eso se incrementa y se agrava, ¿no? Y yo creo que ahí, fíjate luego cómo es un poco paradójico, porque por un lado no podemos hablar de esto porque da mala fama al carnaval, por otro lado tampoco podemos hablar de todo lo que ha generado, ¿no? Con la canción de esta de Eurovisión, del tema de Zorra, porque entonces es que no entendemos o no tenemos muy claro cuáles son el uso de los conceptos o cuál ha sido el detonante y el significado que se le ha querido dar desde la palabra zorra del derecho a la libertad, y al final, tú imagínate el caos.
Entonces, al final estamos otra vez poniendo en el centro palabras nombradas con un contexto muy dañino, pero que se supone que empoderan y son normalizadas, ¿no? Pero ahí también tenemos que ver cómo funcionamos nosotros y sobre todo lo que tiene que ver con el imaginario colectivo, ¿no? Es decir, hay muchos mensajes que vamos introyectando y que al final lo que generan son patrones de conducta que son tremendamente dañinas y que son justificadas, ¿no? O sea, yo te llamo así porque te gusta, y te gusta porque al fin de cuentas ahí es donde está toda la importancia del uso de las palabras a nivel social. Si a ti te gusta, yo te llamo así, pero es que esta palabra significa esto. Entonces también te gusta que te toque, también te gusta ciertas prácticas que vamos a hacer, ¿no? Y tú no te niegas porque consientes, pero consentir no es desear. Es decir, aquí luego entramos en un entramado que al final llegamos a lo mismo. Se justifica la violencia, pero se victimiza aún más a la persona que es víctima de violencia. Y encima no digas nada porque podemos perjudicar todo esto, ¿no? Entonces al final fíjate cómo las percepciones que nos vamos generando, cómo percibimos el mundo, la importancia de nombrar las cosas, la importancia del grupo de apoyo, de que sea un espacio seguro, que si tú expresas algo seas validada, seas escuchada, no se te ponga en duda. Todo esto parece fácil cuando se dice, pero es tremendamente complejo cuando intentamos intervenir, porque luego tampoco hay un apoyo. Y la violencia no solo es sexual, ¿no? O violencia machista hacia la mujer, hay violencia institucional, y la violencia institucional existe desde cuando nos acompaña y nos atiende. O cuando se ningunea, ¿no? O cuando se ningunea. O una crítica. ¿Viste ayer ese vídeo viral de la cabalgata de Alicante? De las niñas. Las niñas hipersexualizadas. Ajá. Lo vi, la verdad es que no me lo terminaba de creer. Para las personas que nos escuchan y no sepan de lo que hablamos, un grupo de niñas, 10, 11 años, no podrían tener más, eran muy pequeñitas, disfrazadas de, no sé ni lo que era una malla color carne, con una braguita, muy mini la braguita, los pechos marcados, pintados encima de la malla, vestidas como, no sé, tú lo has dicho, hipersexualizadas, súper maquilladas, unos bailes bastante eróticos, y así desfilaron en ese carnaval. Las críticas llegaban de todos lados y a mí me extrañó cómo después se justificaba. Se decía que eso era libertad de las mujeres, estamos hablando de niñas. Y yo por un lado decía, bueno, me dices que no publique fotos de mis hijos en las redes para que no sean utilizadas con fines pedófilos. Me dices, me explicas el problema de sexualizar a una criatura maquillándola y demás y exponiéndola en fotografías en mis redes, por lo mismo. Pero después te sacas a un grupo de 20 niñas de esa manera, desfilando, de a saber quiénes estaban sacando fotos en esos lados de la cabalgata y con qué fines, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta desde las instituciones, permitido la no protección a la infancia, y también nos damos cuenta cómo tenemos un falso concepto de lo que es la libertad. Y esto tiene que ver mucho con lo que habla Ana de Miguel, que es una filósofa y activista y feminista muy, muy potente, donde ha descrito diferentes términos, y esto es lo que ella comenta mucho de lo que es el mito de la libre elección. Es decir, no nos hace libre que nos llamen zorra o salir súper hipersexualizada o ponernos un tanga o salir medio desnuda cuando vamos en carnavales, ¿no? Eso no nos hace libre. Ahí estamos dando respuesta a ciertos patrones y ciertos estereotipos que se nos marcan de una sociedad patriarcal. Entonces, el concepto ya no es que nos digan que hagamos eso, sino ya un poco se invita a que hacer eso es actuar desde la libertad de expresión y desde sentirte empoderada porque puedes mostrar tu cuerpo libremente, ¿no? Pero al final no es libertad elegida, ¿no? Entonces de ahí el famoso mito de la libre elección, que muchas veces damos respuestas a muchos estereotipos desde el convencimiento que nos hacen creer que eso es estar empoderada, que eso es estar libre, que eso es hacer uso de tu cuerpo de la manera que quieras, pero detrás hay una serie de componentes social que nos hace ir por ahí, ¿no? Entonces fíjate muchas veces cómo nos cuesta verlo muchísimo. La dificultad que tenemos es que nos cuesta verlo.
Entonces, para poder entender y comprender todo esto, hace falta mucha lectura, y de ahí la importancia de la sensibilización, de la psicoeducación. Es tremendamente importante porque es lo que nos hace un poco empezar a ver y diferenciar hasta dónde es mi libertad y hasta dónde es una libertad autoimpuesta a nivel social, porque la violencia es estructural, no es... Mira, el otro día estaba leyendo un estudio, una investigación que se ha llevado a cabo con maltratadores. Yo con temas de maltratadores no trabajo, ¿vale? Yo más bien estoy en la otra parte, en acompañamiento a mujeres, pero bueno, de vez en cuando pues sí me gusta ver investigaciones, el último que se ha hecho. Bueno, el porcentaje de trastorno mental identificado detrás de un maltratador, ¿no? de violencia machista, no llega ni al 20%. Ni al 20%. Es decir, un trastorno mental diagnosticado que dé respuesta a ese tipo de conducta no llega ni al 20%. O sea, que hay un 80% que lo hace porque le da la gana. Hay un 80% que al final tiene que ver con todo el proceso de socialización, tiene que ver con los roles que tenemos a nivel de sexo, tiene que ver con toda la parte de estereotipos, tiene que ver cómo nos han enseñado a ser, tiene que ver con las familias, tiene que ver con cómo nos hemos ido desarrollando, tiene que ver con esta historia de vida, ¿no? Pero no hay detrás un trastorno mental que dé respuesta a esto. Y si lo hay, ya te digo, es que no llega al 20%. Entonces, al final, fíjate qué importante es el romper con estos roles, qué importante es el romper con estos estereotipos, qué importante es el podernos mantenernos en esa igualdad que se dice que no existe. Porque si la igualdad existiera, no estaríamos hablando de estos temas. Claro, claro. ¿Sabes? Porque el empoderamiento al final, el empoderamiento es asumir en nuestros espacios el poder que nos corresponde, ya está. O sea, el yo poder representar, el yo poder estar habitando los espacios en los que formo parte con los mismos derechos y deberes. Y eso no existe. Si eso no existe, entonces el empoderamiento no está. Y el empoderamiento al final, ¿cómo se nos hace creer? Que es ir con medio cuerpo fuera, con unas X en el pecho y moviéndome de manera erótica. Y con la bandera trans, que me olvidé de decirlo, que llevaba una bandera trans y otra española. Exacto. En ese desfile. Eso no es libertad. Y eso es lo que nos están haciendo creer que es libertad. Entonces, al final, si eso trabajamos en la infancia, ¿cómo vamos a crecer? Pues un porcentaje de la población crecerá que para estar empoderada y para estar libre hay que estar así, y otro porcentaje de la población crecerá que su disfrute y su placer está en esa mirada. Y al final imagínate el caos. Claro que después no vamos a entender qué es consentir, qué es desear, qué es violencia, qué no es violencia. Hasta eso estamos llegando, porque yo leí ayer, digo, pero ¿cómo pueden defender de esto tan tranquila? Decir que es carnaval, que es un disfraz más, cuando a mí me has prohibido en las letras de las murgas que te mencione. Exacto. O sea, ¿cómo es posible que por un lado a mí acabes con mi libertad de expresión porque te ofende, pero sin embargo después tú lo usas en carnaval y encima con unas niñas? Qué difícil, vamos, no sé si todas las niñas que formaban parte de eso sabían lo que estaban representando y de qué era esa bandera y lo que estaban haciendo. Hombre, sabrán lo que les habrán contado. Ojo, sabrán el discurso que tienen y sabrán lo que les habrán contado desde la organización o desde sus familias, pero la información que tienes es lo que a ti te cuentan, ¿sabes? A ciertas edades todavía no tenemos desarrollado esa parte de, bueno, voy a leer las últimas noticias a ver qué es esto. No, o sea, no te planteas nada. A ver, no te lo planteas. Entonces la información que tienes es la que más o menos tú recibes y luego date cuenta ese porcentaje, cuáles son sus influencias a nivel de música, a nivel de lecturas, a nivel de videojuegos, a nivel de tele. Pues hay una influencia donde eso es así. Donde en los TikTok nos ponemos filtros para parecer súper guapas, donde no podemos subir una foto si no pasa el filtro de estoy bien o estoy mal. Entonces, al final hay un componente muy importante de esa parte social, ¿no? Y todavía hay un componente muy elevado de cómo se cosifican nuestros cuerpos, y eso es así. Uh-huh. Empezábamos hablando, decía, el Día de los Enamorados, Marisol. ¿Hay machismo en este día, en esta celebración? Hombre, a mí lo que me preocupa con el Día de los Enamorados es que puede ser un día dulce para todo lo que es los ciclos de violencia que viven muchas mujeres. Mira cómo te quiero. Un regalito, hoy. ¿No? Hoy. Entonces puede ser un día, como decimos en las fases de la violencia, de luna de miel. Puede ser un día de
de calma, puede ser un día de regalos, de recogimiento, de mira lo importante que eres para mí, ¿no? Después, yo con respecto al Día de los Enamorados, a ver, quien lo quiera celebrar un poco que lo celebre, ahí está la libertad de cada cual, ¿vale? Y hay personas que eso es súper importante, pero luego donde yo voy un poco, pero bueno, yo con el paso de los años me he vuelto más crítica, más rebelde, donde yo voy un poco también a la parte capitalista, ¿no? Como un poco nos venden con todo este tema del Día de los Enamorados, que parece que si tú no celebras el Día de los Enamorados, poco menos que te vas a divorciar o que no quieres a tu pareja, ¿sabes? Entras al revés, entras en un mundo de, madre mía, qué mujer es esta, ¿no? Qué arisca, qué complicada. Y digo, y al final, de la misma manera que por un lado se puede disfrutar del día quien quiera, pues también se puede no disfrutar o que no sea un día contemplado en tu relación de pareja. Ya está. Que también tenemos que aprender a soltar un poco lo que es el juicio externo, ¿no? Que a veces vamos con el hacha. Sí, presión social sobre la obligación de tener pareja. Más que yo creo que sobre todo con el tema de las mujeres, más que presión social por tener la pareja, es o no tenerla, la libertad de no tenerla. Es presión social por estar sola. ¿Qué significa que una mujer esté sola? Es una solterona. No la quiere nadie. No la quiere nadie. ¿Y qué le pasará? Pues que algo tiene que tener. O es fea, o es rara, o algo le pasa. O es asexual, o algo le pasa. No, pero hay un componente muy marcado de lo que es la soledad en las mujeres. Entonces, al final, yo creo que eso es un poco lo que nos lleva al tema de estar en pareja y al tema sobre todo de no romper con ciertas parejas, es decir, bueno, pues total me quedo aquí, ¿no? Y después hay también muchas veces el autoengaño de la evolución de las parejas, que las parejas va un poco madurando el amor, que luego se va a la parte pasional. A ver, sí, pero si tú quieres estar ahí, ¿no? Pero yo creo que es más la presión del tema de la soledad. Y cuando hablamos de, porque yo veo mucha gente, es lo mismo el amor que el enamoramiento. ¿El enamoramiento es eterno? ¿O es un engaño, un espejismo? No, mira, pues el enamoramiento, a ver, el enamoramiento tiene diferentes fases. Es verdad que tenemos una parte muy romantizada, que el enamoramiento es la primera fase, que tiene que ver con el cosquilleo del estómago, con la atracción física y el momento más de burbujas, ¿no? Más burbujas refrescantes. Y eso es verdad que existe y está bien. Pero a ver, eso es una parte de lo que tiene que ver el desarrollo de la pareja, porque si estuviésemos toda la vida ahí, es que no nos podríamos desarrollar en otros espacios. Estaríamos totalmente atolondrados. Y con una úlcera de estómago, ¿no? De tanta mariposa. ¿Qué es lo que pasa? Que después de esa fase nos saltamos una que es muy importante y nos vamos a la tercera, que es la parte de estoy enamorado, estoy con mi pareja súper bien, y luego seguimiento, ¿no? Y madurez de la relación. Y nos olvidamos muchísimo en la segunda parte, que tiene que ver con ¿qué? Pues con poner cabeza. Oye, ¿quién es esta persona? ¿Cómo se muestra? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué inquietudes tiene? Ver quién es. Pues saber quién es. Porque ahí nos va a dar mucha información. Ahí pues nos vamos a dar muchísima información de quién es, cómo se comporta, qué familia tiene, si ha tenido pareja o no, si te gusta el trabajo, no lo sé. ¿No? Eso es curiosear, pero eso tiene que ser después de me gusta. Después de la parte física, me gusta, ay, qué mono, vamos a tomar algo tal, ahí tienes que empezar a curiosear. Mira quién es. Y esa es verdad que se salta. Vamos directamente a la fase de amor, empezamos a salir y luego es que mira cómo es que yo nunca lo vi así. Pues bueno, hay una fase ahí. Y cuando ponemos cabeza y estamos en esa fase de curioseo, lo tremendamente importante es que todavía a nivel emocional no está la fase tan intensa. Entonces puedo poner cabeza, puedo parar, puedo tomar distancia, puedo poner límite. Hay una parte todavía de raciocinio. Pero claro, cuando todavía uno está a tiempo de salir corriendo. En cambio, cuando ya continúo y voy a la otra parte, claro que me va a costar más salir. Me va a costar más, ¿pero por qué? Porque ahí está una fase de desarrollo, hay más contacto, está la fase más de enamoramiento en marcha. Entonces, claro que va a ser más difícil, pero obvio.
Pues nada, hay que abogar por esa fase que nos saltamos. Curioseen, pongan cabeza. Curiosear, que ahora lo tienen muy fácil, Pongan cabeza. con tantas cosas. Marisol, llegamos al final del tiempo en la entrevista. Como siempre, muy interesante todo lo que aporta. Muchísimas gracias. Gracias por a estar ti aquí. por la invitación, Tere. Para personas inquietas, Capital Radio.